Relaciones interpersonales. Somos creados a la imagen de Dios como seres sociales, Génesis 2 y 18. Necesitamos a los demás para desarrollarnos y crecer en el sendero que Dios ha previsto. Por lo tanto, las relaciones interpersonales son esenciales para nuestra vida. En lo referente al ministerio, los retos diarios de las relaciones interpersonales solo pueden manejarse bien cuando el ministro mantiene cuidadosamente su propio crecimiento personal. Stanley Jones, el doctor y misionero metodista de tiempos pasados a la India, escribió The Divine y es el Divino Si cuando tenía 89 años de edad. Esto fue después de haber sufrido un masivo derrame cerebral que le dejó sin el 90% de su habla y paralizado, de tal modo que solamente podía hablar con gran dificultad en una grabadora de cinta. El libro fue el sueño final de su vida, dictado con el restante 10% de sus habilidades. Él relata en el libro que las hebras centrales de las cuerdas usadas por los escaladores suizos son las más fuertes, y que son capaces de soportar el peso de un hombre, aun cuando todas las demás hebras de la cuerda se hayan desgastado. Las hebras internas son las más fuertes. Jones escribe: las hebras interiores que pertenecen al reino de la persona de Jesús, y la experiencia que uno tiene de él me sostiene como la cuerda completa, puesto que las hebras internas son las más fuertes. No necesito otros apoyos para sostener mi fe, porque mi fe es lo que me sostiene. No soy yo quien posee mi fe es la que me posee. Jones 1992. Jesús vivió no solamente una vida relacionalmente rica, sino que enseñó a otros el valor y la importancia de las relaciones interpersonales. El Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5, 7, nos da claves importantes para asegurar que nuestras hebras interiores sean sumamente fuertes. Lección 2.1 El fundamento para las relaciones interpersonales del libro de Mateo. Objetivo. 2.11 Identificar las características necesarias para los cristianos en el establecimiento de relaciones personales. Lección 2.2 El fundamento para la conducta del libro de Romanos. Objetivos. 2.21 Identificar la medida principal de todas nuestras acciones. 2.22 Explicar cómo mantener el fervor espiritual. 2.23 Definir persecución. Lección 2.3 El fundamento para el amor del libro de 1 Corintios. Objetivos. 2.31 Definir el amor según 1 Corintios 13 y 4, 8. 2.32 Explicar cómo una actitud amorosa afecta todo lo que usted hace. El fundamento para las relaciones interpersonales del libro de Mateo. Reconozco que soy la mitad de la ecuación que define mi relación con otros individuos. Eso hace que sea mi responsabilidad trabajar en mi desarrollo personal, de modo que mi contribución a la relación personal se base en las Escrituras. El ministro sabio mide sus acciones comparándolas con las normas enseñadas por Jesús en Mateo 5, 7. Haga un inventario personal mientras estudia estos versículos. Herramientas para establecer relaciones personales. Identificar las características necesarias para los cristianos en el establecimiento de relaciones personales. Pacificador Mateo 5 y 9. ¿Busco intencionalmente hacer la paz con otros? La vida sacrificada de Jesús es nuestro modelo. Él vino a establecer la paz entre Dios y la humanidad y entre los individuos. Ser un pacificador no es lo mismo que ser un pacifista. No estamos simplemente para apaciguar o aplacar a otros. Nuestra obra de pacificación integra el mensaje del Evangelio. Es un movimiento intencional hacia la reconciliación. Las paredes son derribadas y los trozos resultantes se usan en la reconstrucción, tal como en la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento. El pacificador no solamente evita las divisiones, amarguras y luchas, sino que además da pasos diarios que producen paz en las relaciones personales. ¿Cómo se diferencia un pacificador de un pacifista? La sal y la luz Mateo 5 y 13, 16. ¿Qué debe pasar si la sal pierde su sabor? ¿Y qué ilustra esto para el Hijo de Dios? La sal y la luz son agentes de cambio en su ambiente. La sal da sabor y preserva. Mateo 5 y 13, 16 no hace de este agente de cambio un papel opcional. Hay consecuencias para los que han perdido su sazón, así que la sal es necesaria para la vida humana. Sin esto, las células se deshidratan y mueren. La sal produce sed. Hablando espiritualmente, debemos preguntarnos: ¿hago que las personas tengan suficiente sed para buscar a Dios para las respuestas a todas las preguntas que tienen en la vida? La luz revela el pecado y enseña el camino. Cuando enciende una luz en un lugar oscuro, la oscuridad y las cosas escondidas se pueden ver y se puede tratar con ellas. Cuando el camino está oscuro, una linterna evita que tropecemos con obstáculos o que caigamos al barranco. Soy la luz en mis relaciones personales. Imparto claridad con mi presencia en situaciones difíciles. ¿Están las personas más seguras porque están en mi mismo camino? En una noche tormentosa, una sencilla luz desde una ventana puede guiar a un hijo o hija hasta la puerta del frente.
Esa imagen sirve como ilustración de la manera en que podemos ser la luz que guíe espiritualmente a las personas hacia Cristo. Amistad Mateo 5 y 47. Lea también Romanos 16, Colosenses 4 y Juan 10. Un saludo apropiado en la época bíblica era una marca de cortesía y respeto, no solamente a otros creyentes, sino también a todos en la comunidad. Un domingo por la mañana, después de haber predicado lo que creyó, fue un poderoso mensaje acerca de la amistad. Un pastor asociado se encontró con una dama anciana que le preguntó: ¿Sabe cómo me llamo? ¿Sabe cuánto tiempo he sido miembro en esta iglesia? El pastor asociado confesó que no sabía el nombre de ella. Entonces, ella le contestó: Usted necesita practicar la amistad antes de decirnos a nosotros que lo hagamos. Honestidad Mateo 5 y 33, 37. La honestidad es el primer paso para edificar la confianza. El mundo de hoy está inundado de palabras, los medios han alcanzado hasta los lugares más remotos de la tierra. Por ejemplo, cuando las personas en un país muy lejano compran Coca-Cola, saben exactamente lo que están comprando. Se puede decir lo mismo de usted, de sus palabras honestas. Cuando usted dice sí, quiere decir sí. ¿Está usted ligado a su palabra? Humildad Mateo 6 y 1, 18. Describa una situación cuando usted sintió que una persona estaba orando o hablando públicamente de manera que llamaba indebidamente la atención hacia sí misma. ¿Cómo se sintió usted en ese momento? La oración tenía un lugar prominente en la vida de los judíos, y en la adoración, en la sinagoga, se le podía pedir a alguien que orara en público frente a la congregación. Por eso es que Jesús identificó un motivo potencial erróneo de oración, para ser vistos de los hombres, Mateo 6 y 5, 6. Lo mismo se aplica para el ayuno. Jesús condenó el ayuno exhibicionista. Debido a que el corazón humano mezcla tan fácilmente sus motivos, y el deseo de buscar a Dios se diluye por el deseo humano de la alabanza, Jesús prohibió cualquier señal que diera a entender que estaban ayunando. La solución no está en evitar la oración pública o el ayuno, sino en ubicarlos dentro de un marco bíblico. Esta área requiere gran diligencia de parte de un ministro consciente, ya que la descripción del trabajo del ministro incluye la oración frente a toda la congregación. Cambia su voz para impresionar a la audiencia. Piense en qué tipo de vocabulario va a usar, ya que en su congregación hay cierto profesor erudito. El orgullo puede descarrilar rápidamente nuestros esfuerzos por mantenernos auténticos, con un modelo de liderazgo del verdadero yo. Confianza en Cristo Mateo 6 y 25, 34. ¿Por qué podría un ministro sentir una compulsión natural hacia la competencia? El asunto en Mateo 6 y 25, 34 no es que no necesitamos trabajar. Los pájaros no esperan simplemente que Dios les arroje el alimento en su pico, ellos trabajan para vivir, y nosotros debiéramos hacer lo mismo. La raíz de la ansiedad de la que se habla en este pasaje es la incredulidad. Vivimos de manera diferente de aquellos que no confían en el cuidado paternal de Dios y que no tienen metas fundamentales más allá de las cosas materiales. Esta confianza caracteriza las interacciones en cada nivel del ministerio. Cuando dejamos de luchar para eclipsar a nuestros compañeros de trabajo, nos desprendemos de la presión de nuestras relaciones de trabajo. Nuestra confianza y expectativas están en Cristo. Cuando esto es parte de nuestro fundamento, podemos evitar gran parte de la desilusión con las personas que nos llevan hacia la desilusión y la ruptura de relaciones personales. Misericordia Mateo 7 y 1, 5. Aquí está la paradoja, tenemos un Dios justo que es lleno de misericordia. El mandato de no juzgar no es una exigencia de que seamos ciegos, más bien es una petición para que seamos generosos. Jesús no nos dice que suspendamos nuestro razonamiento crítico, que es lo que nos distingue de los animales, pero debemos renunciar a presuntas ambiciones de ser Dios, poniéndonos en el lugar de jueces. Amabilidad Mateo 7 y 12. Tratamos a los demás como queremos que nos traten a nosotros, no porque esperamos lo mismo a cambio, sino porque la conducta es la meta de la ley y los profetas. Vivimos por esta ley como parte de algo más grande. El trato que damos a los demás está relacionado directamente con la manera en que Dios nos trata. Es el resultado directo de lo que está en nuestro corazón y no se puede esconder. Pregúntese usted mismo si trata a los oficinistas o a los conserjes con la misma amabilidad que a los ejecutivos o superintendentes. 2 constructores y 2 casas. Por haber vivido en el sur de California, entiendo lo crítica que es la calidad de la mano de obra. Un terremoto revelará de inmediato 2 clases de casas, aquellas construidas con métodos rápidos y las que fueron construidas de acuerdo a especificaciones, con materiales de calidad y mano de obra calificada. De la misma manera, un ministro sabio edifica para soportar las relaciones tempestuosas, con los líderes de la iglesia, líderes de la comunidad, y aún con los miembros de su familia. Los que usan métodos rápidos y dependen de arreglos instantáneos y los libros de autoayuda, tal vez luzcan bien desde el exterior. Sin embargo, cuando las tempestades de la vida llegan, su fundamento verdadero es muy obvio para todos. El fundamento para la conducta del libro de Romanos. Los principios de Romanos 12 y 9, 21 proveen a una persona los fundamentos de la conducta.
Imagínese usted mismo caminando en un concurrido restaurante, llevando un vaso lleno en su mano, cuando de repente alguien se tropieza con usted. Lo que sea el contenido del vaso, se derrama sobre la persona que se atravesó en su camino. Es algo caliente, e hirviendo o frío y refrescante. Ese vaso puede ilustrar el contenido de su alma. Cuando las situaciones de la vida crean fricción, ¿qué saldrá de su alma? ¿Qué se derramará de su alma sobre la persona que se cruzó en su camino? ¿Será enojo o será amor? Como ministros, nuestra conducta está bajo un minucioso escrutinio. Muchas veces no notamos la carta de Pablo a los romanos, que enseña del amor como fundamento de todas nuestras acciones. Pablo desarrolla una norma clara para nuestras relaciones con los otros cristianos y nos da aplicaciones prácticas. Ahora es el tiempo de desarrollar la disciplina personal para controlar su conducta y mantener la integridad espiritual. La norma del amor. Identificar la medida principal de todas nuestras acciones. El amor es algo fundamental y debe ser sincero y sin motivos ocultos. Los motivos ocultos no conllevan en el corazón los mejores intereses de la otra persona. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, bien hacéis. Puede ser fácil decir estas palabras, pero ¿cómo se puede medir la integridad de ellas? Si usted no ama a su hermano o hermana, ¿puede decir que en realidad ama a Dios? Identifica a un individuo que ha demostrado firmemente el principio de amor en su liderazgo para Cristo. La palabra griega amor en Romanos 12:10 es Filadelfia, que significa amor de hermanos. Como hermanos y hermanas, miembros de la misma familia de Dios. ¿Qué trato debemos tener? ¿Demostramos preferencia por los demás en nuestras relaciones personales? El mundo conocerá si somos auténticos seguidores de Cristo, por la manera en que nos tratemos unos a otros. Consideremos a John Wooden, el legendario entrenador del equipo de baloncesto de UCLA. Wooden tenía una regla para sus jugadores. Cuando uno de ellos anotaba una canasta, este jugador tenía que buscar inmediatamente al compañero que le pasó el balón, o a quien bloqueó al otro jugador para permitir esa jugada, y señalarlo. El equipo celebraba al que hizo la jugada. Era una manera de decir gracias, y era una de las reglas de Wooden que no se quebrantaba. Si un jugador no señalaba y decía gracias, entonces no volvía a jugar. La meta de Wooden era crear trabajo de equipo, edificar el espíritu, y lo hizo asegurándose que sus jugadores reconocieran la contribución de aquellos cuyo trabajo hacía posible su anotación, los que sin egoísmo permitían que el equipo tuviera éxito. Wooden y Nater 2006, 202. Dar gracias no es solamente un buen hábito. ¿No recuerda que cuando alguien responde al maravilloso mensaje de su predicación y pasa al altar, ha habido todo un equipo que hizo posible ese momento maravilloso? Recuerde al obrero que limpió el santuario el día anterior, a los músicos que estuvieron ensayando, y a los sugieres que mantuvieron el orden. Honre más a esas personas que a su propia contribución. El fervor espiritual. Explicar cómo mantener el fervor espiritual. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Considere cómo poner en práctica esto en su vida. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al espíritu. Esto indica que tenemos una responsabilidad personal de mantener ese fervor. Ese fuego. No podemos excusarnos basados en emociones o sentimientos. Felizmente, Pablo no nos deja a nuestras expensas. Él comparte su sistema para mantener el fuego encendido, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, no es una mera sonrisa pintada en un rostro falso. Es un manantial interno que inunda las circunstancias difíciles de hoy con esperanza. No es una fórmula que declara o imagina un conjunto de circunstancias diferentes de nuestra realidad. Es mirar las circunstancias actuales a través de los ojos de la esperanza. Un ejemplo excelente de esto se encuentra cuando los 2 espías fueron enviados a Canaán. 10 vieron las circunstancias y sucumbieron de miedo. Solamente 2 vieron a los gigantes a través de los ojos de la esperanza y basados en la promesa de Dios de aquella tierra. Números 14. ¿Qué hace la impaciencia a nuestro enfoque? Sufridos en la tribulación es una cualidad que Pablo practicaba en su propia vida. Él no estableció su propio sufrimiento, el aguijón al que se refiere, sobre su llamado. Él manejó esta situación con la misma paciencia que pedía que tuvieran los cristianos en Roma. Es posible que sea fácil entender, si miramos a la impaciencia. La impaciencia busca un escape rápido de la aflicción. La impaciencia demanda una respuesta inmediata y cuando ésta no llega, conduce a la ira y la amargura. La impaciencia pone mi comodidad antes que los planes de Dios. La impaciencia hace que mi concentración se desvíe de mantener el fervor y me distrae de un propósito mayor. Constantes en la oración es sobre la comunicación con Dios. El fervor en cualquier relación personal comenzará a oscilar y morirá si no hay comunicación. La fidelidad en la oración significa que escuchamos, pero que también hablamos.
Es estar constantemente en sintonía para escuchar a Dios. Pablo nos dice que oremos sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo puede alguien hacer esto? Recuerde que la oración surge en la relación personal. Escuchemos constantemente mientras Él nos habla. Una relación personal auténtica. Romanos 12:9. 12 fija la atención en lo que hay dentro de nosotros. El versículo 13 nos pide que levantemos nuestros ojos y seamos conscientes de los que nos rodean. Cuando consideramos al pueblo de Dios que está en necesidad, lo natural es responder. Esto es una marca de una relación auténtica con Dios. Es amor en acción. El mundo reconocerá y valorizará nuestra fe cuando vean un amor activo entre los miembros del cuerpo. Si un miembro no se preocupa por el que está en necesidad y se va como el sacerdote o el levita, Lucas 10 y 30, 32, sus palabras son vacías. Cuando retiramos las capas que cubren nuestra motivación para ver lo que está en nuestro corazón, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Ayudamos a otros en sus necesidades de modo que el mundo nos admire, o ayudamos a otros en sus necesidades porque el amor de Dios en nosotros nos impulsa a hacerlo? Ser hospitalario. B. 13. Es otro aspecto de la vida cristiana, que mide la actitud de nuestro corazón y revela nuestra verdadera motivación. La hospitalidad es abrir nuestra casa. No depende de tener una vivienda amplia e intachable. No depende de a quién provee hospitalidad, sea él o ella pobre o rico. De hecho, se nos advierte que aún sin darnos cuenta podríamos hospedar ángeles, Hebreos 13:2. La persecución. Definir persecución. Note la ausencia de la palabra, si en Romanos 12:14. No dice si eres perseguido. Pablo sabía que usted enfrentará persecución alguna vez en su jornada espiritual. Practique este principio y estará listo cuando ocurra. Como pasa a menudo en las Escrituras, nuestras estrategias no son las de Dios. En vez de presentar un argumento defensivo, Pablo nos dice que bendigamos a los que nos discriminan, nos acosan y destruyen nuestros esfuerzos. No debemos maldecir ni desear lo malo a nuestros perseguidores. Más bien, pediremos a Dios que bendiga a los que nos persiguen. Esto es otro ejemplo de cómo nuestros caminos no son sus caminos. Es la prueba de nuestra fe y obediencia cuando somos confrontados con estos retos. En Proverbios 16 y 25, leemos, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuáles son algunos ejemplos de no maldiga cuando usted es perseguido? Este estilo de vida al revés contrasta la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Pablo nos dice que vivan en armonía, Romanos 12 y 16, Nui. Este término musical me hace pensar en cantar con un equipo de adoración. Cuando ellos cantan una canción alegre, yo hago lo mismo. Cuando cantan algo triste, una melodía en menor, también hago lo mismo. Estoy escuchando a los que me rodean y soy sensitivo a sus alegrías o tristezas. Vivir en armonía significa que estoy constantemente consciente de los que me rodean. No es pensando de mí mismo, en forma tan superior que pongo a los demás en un nivel inferior y yo en un nivel superior. Mi trabajo es escuchar la música y cantar lo que me corresponde. Del versículo 17 al final del capítulo, encontramos una descripción de los pasos necesarios para vivir en paz cuando los conflictos nos rodean. Es una tarea difícil dejar nuestros derechos y no defendernos. Más bien, le dejamos esto a Dios. Esta entrega demuestra una increíble confianza en Él y también nos protege a nosotros mismos de correr hacia un gran error. Efesios 6 y 11 nos instruyen una sola estrategia para la guerra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay ninguna estrategia para atacar. El fundamento para el amor del libro de 1 Corintios. Cuando encontramos un pensamiento repetido 4 veces dentro de un párrafo bíblico de 75 palabras, debemos tomar en cuenta este aviso especial. En los primeros versículos de 1 Corintios 13, Pablo usa así para presentar 4 aspectos de la grandeza que la humanidad valora en gran manera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si tuviese toda la fe. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Luego Pablo usa una conjunción que descarta todo lo dicho antes, y no tengo amor, de nada me sirve 1 Corintios 13 y 3. Enumere las 3 preguntas clave para lograr dominio propio. Haga 3 preguntas como un instrumento eficaz del dominio propio. 1. ¿Está mi ira fuera de proporción con las circunstancias? La ira desproporcionada hace difíciles las resoluciones, si no imposibles. Para que la ira deje resultados saludables, debiera ser razonable y controlable. Necesita permitir que usted llegue al blanco de su vida de tal manera que permita a la persona estar retrocediendo y conseguir que él o ella considere hacer ajustes. 2. ¿Valdrá la pena la liberación momentánea que obtendré al expresar mi ira, el estrago resultante? La misma naturaleza de la ira promete emociones exageradas. Decimos y hacemos cosas que no haríamos de otra manera. Esas palabras y acciones nunca pueden ser deshechas.
3. ¿Valdrá la pena que mi ira afecte a otros, que nada tienen que ver en esto? La ira afecta invariablemente a las personas que nos rodean. Es propio de la naturaleza humana ponerse de algún lado, aun cuando uno no está involucrado. La ira es, por lo general, una emoción egoísta. Su atención se vuelve hacia el interior, a la injusticia que está sufriendo, la herida que le han infligido. En contraste, el principio de generosidad se presenta a través de la Biblia entera, considerar a los demás como más importantes que uno mismo. Filipenses 2 y 3, morir a sus deseos y sus heridas. Mateo 16 y 24. Esta actitud no se cumple a través de las expresiones dañinas de la ira. Mateo 2004, 44. La práctica del amor. Definir el amor según 1 Corintios 13 y 4, 8. Pablo describe las características del amor, en 1 Corintios 13 y 4, 8. Él no describe un sentimiento o un estado de ánimo. Más bien, Pablo detalla cómo se practica el amor en las relaciones personales día a día. Cada respuesta cristiana es medida por estas cualidades del amor. Enumere algunas características del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 4, 5. ¿Cuántas veces me he encontrado a mí mismo escaso en estos aspectos? Soy como un niño, en una aula, que agita una mano insistentemente, listo a estallar con pensamientos y ganar la admiración del profesor, sin importarme los otros estudiantes. Escucho a mis compañeros de trabajo, apoyo sus ideas aunque éstas sean diferentes de las mías. Aprovecho mi posición en el trabajo, para denegar a un compañero de trabajo. El domingo en la mañana. Evito al miembro de la junta, que rechazó tan rápidamente mi frágil idea en la reunión de anoche. Cuando mi ego está fuera de control, hay espacio para ganar una medida de sabiduría. Cuando empiezo a escuchar en vez de pensar lo que voy a decir después, es posible que aprenda algo valioso. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario, y le descubre Proverbios 18 y 17. Tratando con la ira. ¿Cómo trato con la ira? Es interesante que el versículo 5 del capítulo del amor dice no se enoja fácilmente. No dice nunca se enoja. En Efesios 4 y 26, 27, Pablo se extiende en la lección de la ira, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ponga en práctica el consejo de Pablo. No deje que su ira eche raíz. Trate con ella lo más rápido posible o dará lugar a que el enemigo se introduzca en su ministerio. Lo pecaminoso no es el sentimiento de ira, sino la manera en que respondemos ante la ira. Necesitamos responder de tal forma que nos dé una solución positiva. Necesitamos ser cuidadosos en lo que dejamos que provoque nuestra ira. Muy a menudo esta se produce por cosas pequeñas, ninguna de las cuales vale la pena toda la energía que la ira desperdicia, o el control que toma sobre nosotros. En la última iglesia que pastoreamos Judy y yo, había una pareja joven a la cual había aconsejado y después de esto se casaron. Ellos eran fuertes y bien parecidos, pero pronto averigüé que también eran capaces de sembrar daño y causar división en la iglesia, sobre todo a través del grupo pequeño que dirigían. Varias parejas que dejaron la iglesia señalaban a esta pareja, quienes criticaban la vida de la iglesia, socavando la confianza en el trabajo. Hablamos del asunto, y un poco después, no se les vio en la iglesia. Me sentí resentido. Esto fue a mediados de septiembre. Era tradicional tener en la iglesia un servicio de comunión familiar en vísperas de Navidad. Judy y yo pasamos 2 o 3 horas, en un plan organizado para servir la comunión, orar con los grupos familiares, y con otros mientras llegaban al altar, pasaban un tiempo y luego se iban. Usualmente Judy y yo nos servíamos la comunión al final, con el último grupo. En esa Navidad, en el primer grupo, que llegó, estaba esta pareja. Llegaron como 12 miembros de su familia, sonrieron, nos dieron la mano, y dijeron, qué gusto volverlo a ver, pastor. Nos acercamos al altar y nos arrodillamos. Abrí la Biblia en Colosenses 3 y 15, 17 y empecé a leer. Y la paz de Dios gobierne, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Entonces Judy dijo, estamos tan emocionados de que ustedes sean los primeros aquí. Por lo general esperamos hasta el final de la noche, para tomar la comunión, pero ahora quisiéramos compartirla con ustedes, ahora al comienzo. Podríamos hacerlo. Lo hicimos, y en nuestra alma, se llevó a cabo una limpieza, redención y transición total. El altar es un lugar de sanidad para los pecados, y los recuerdos de acciones erróneas, cometidas y recibidas. Déjelos ahí. Celebre la verdad. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13 y 6, 7. ¿Qué se requiere de nosotros para que consistentemente odiemos lo malo y amemos lo bueno? Esto no es difícil de entender. ¿Por qué, entonces, es tan difícil de practicarlo? Hoy hace millones de dólares, a base de la buena voluntad de la humanidad, para revolcarse en la inmoralidad. Los programas noticiosos irían a la quiebra, si todo lo que tuvieran que reportar fueran buenas noticias. Los programas de entrevistas prosperan a causa de la sed de las personas de todos los detalles sucios. Odiar lo malo y amar lo bueno requiere de práctica. Se requiere dominio propio. Gálatas 5:23, para no rendirnos a nuestra tendencia natural de escuchar una buena historia acerca de nuestros compañeros de trabajo. La mitad del proceso destructivo de la difamación incluye oyentes dispuestos. Sin el oyente, no hay historia. Aléjese o intervenga a favor de ellos. Sea protector, no destructor. La actitud amorosa. Explicar cómo una actitud amorosa afecta todo lo que usted hace. Pablo nos exhorta a ir adelante y hacer que este amor activo y real sea el punto de vista que prevalezca en la manera en que vemos las cosas de la vida. No siempre podrá escoger sus circunstancias, pero siempre podrá escoger su actitud. De nuevo, observe cuántas veces se usa la palabra todo en este versículo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13 y 7. En muchos deportes, la diferencia entre ganar y perder es muy pequeña. En una carrera, la diferencia entre el primer lugar y el último puede ser menos de un segundo. En fútbol, centímetros pueden constituir la diferencia entre la victoria y la derrota. No debemos permitirnos quitar los ojos de nuestra meta ni un solo minuto. Mi trabajo es amar y servir a Jesús. No puedo hacer esto si mi corazón divaga en un desierto de amargura, venganza y falta de perdón. Lea Lucas 6 y 37, 38 en la Biblia. El mensaje. No critiquen a la gente, no se lancen sobre sus fracasos, ni critiquen sus faltas, a menos que, por supuesto, ustedes deseen el mismo tratamiento. No condenen a los que están caídos, esas consecuencias pueden rebotar. Sean amables con la gente, hallarán que la vida es mucho más suave. Regalen su vida, hallarán que les regala vida, pero no meramente como devolución, sino devolución con ganancia y bendición. Dar, no recibir, es la manera. La generosidad engendra generosidad. Traducido del inglés. Las palabras de Jesús en Mateo 5:48 son: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia el mensaje lo traduce de esta manera. En una palabra, lo que estoy diciendo es: crezcan. Ustedes son ciudadanos del reino. Vivan ahora de ese modo. Experimenten en su vida la identidad que Dios les ha concedido. Vivan en forma generosa y amable unos a otros, que es la manera en que Dios se muestra hacia ustedes. Traducido del inglés. Me parece que Jesús estaba diciendo: libre el potencial de su vida, quite la venda de sus ojos, amplíe su perspectiva, y mire la vida desde el punto de vista de la gracia. ¿En qué manera ha visto usted que el espíritu de amor en un ministro impacta a otros? Las mejores cosas suceden cuando su actitud señala en dirección a la gracia y la generosidad. Era un sábado en la mañana. Yo estaba en el aeropuerto, para viajar a Dallas. El avión estaba repleto cuando yo me abría paso con dificultad hacia la parte trasera del avión, llevando 2 maletas de mano. Hallé mi asiento, pero una señora estaba sentada en mi asiento. Me detuve, había muchas personas esperando detrás de mí, y le dije: perdone señora, creo que usted está en mi asiento. Oh no, no es su asiento, señor. Este es mío. Ella me miró con una dulzura resistente, entonces abrió muy lentamente su monedero, tomando mucho tiempo para hacer esto, y me enseñó su pasaje. Su asiento era el 10, pero no se veía claramente. Le mostré el error. Ella estaba en mi asiento. Pestañeó y sonrió suavemente. Bien. ¿Me dejaría sentarme aquí? Usted puede ocupar mi asiento. Me dijo esto mientras me daba su pasaje. Yo quería mi asiento. Pero para esa hora, el caminar 20 filas hasta el otro asiento, con todo el pasillo lleno, en contra del tráfico, se veía imposible. Ella pudo haberse dado cuenta de lo mismo y me miró con tristeza. Me estremecí por dentro, pero tomé la decisión. Seguro. Le dije. A pesar de que tomé la decisión, mi mente continuaba imaginando lo peor: tal vez es un asiento en el centro. Estaré en medio de 2 personas que ocuparán todo el espacio. Siempre pido el asiento del pasillo. Es un viaje largo. Pero ya dije sí. Así que ahí fui de vuelta, por el pasillo, en contra del tráfico. Las personas no estaban sonriéndome mientras me dejaban pasar. Casi podía leer su mente, que se decían a sí mismos: en realidad es la culpa de él, tratando de expulsar a esa señora agradable de su asiento. ¿Quién piensa que es él? Bien por ella. Mandó al tipo por un lado.
Tuve que volver al frente del avión. La gente se quejó, otros gritaban, retrocedan, retrocedan, este hombre tiene que salir. ¿Qué? ¿Se equivocó? Oí que alguien preguntaba. Este tipo fue al asiento incorrecto. Genial. Se quejó alguien más. Caminé a tientas y tropecé en mi camino, hasta llegar al asiento 10C. Para entonces todos los contenedores para las maletas estaban llenos. Finalmente me coloqué en mi nuevo asiento, sin lugar para piernas, tras de la cortina de primera clase. La azafata apareció detrás de mí, preguntó. ¿Estaría alguien dispuesto a dejar este vuelo y tomar el siguiente? Estamos sobrecargados. Mi cabeza saltó. Sabía lo que esto significaba. Alcé mi mirada y le dije, lo haré. 20 personas detrás de mí se peleaban por salir de sus asientos y ofrecerse como voluntarios. Pero yo estaba en el asiento 10C, al frente, justo al lado de la dama, que estaba haciendo la oferta, quien me dijo, por favor, venga conmigo, señor. Me llevaron hacia la puerta, me dieron un vale de $300 por la inconveniencia, y me pusieron en el siguiente vuelo, 1 hora más tarde. Abordé el siguiente vuelo, primero en la fila, mi asiento, fue el 4B en primera clase. La azafata tomó mi abrigo, lo colgó y me trajo un jugo mientras yo observaba la línea de pasajeros abriéndose paso para llegar a sus asientos. Me dieron una toalla caliente para refrescar mi rostro y mis manos. Me trajeron café en una taza de china, salmón escalfado en un mantel de lino con una servilleta de lino, y volvieron a preguntarme si deseaba algo más. Todo el tiempo yo estaba pensando, ¿qué pasó aquí? No merezco esto. Las cosas no parecieron bien para mí por un rato, pero con un poco de paciencia, las cosas se tornaron para bien. Me alegré de no haber hecho un escándalo. Un poco de humildad produjo esta maravilla. A veces las cosas no funcionan como usted lo planeó. Hay ocasiones en que usted es víctima de las circunstancias. Puede parecerle como un abuso inmerecido. Pero las situaciones cambian. Manténgase tranquilo, ceda un poco. Alguien ocupa su lugar. Usted ha sido expulsado, se le ha colocado en una posición difícil, aún incómoda, y no es su culpa. Usted es el que tiene que hacer ajustes de último momento. Sea paciente y humilde. Decida hacer lo que Jesús enseñó, vivan ahora de ese modo. Experimenten en su vida la identidad que Dios les ha concedido. Vivan en forma generosa y amable unos a otros, que es la manera en que Dios se muestra hacia ustedes. Mateo 5:48, traducido de la Biblia el mensaje en inglés. Entonces, cosas interesantes pueden suceder. Alguien puede poner un vale en su bolsillo, ponerlo en primera clase, y tratarle como un rey o una reina. Solamente que a pesar de sus circunstancias presentes, el final de la historia, para usted todavía está por escribirse. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:30 y 3:34.